Bueno, mi camino lo he comentado un poco. Yo empecé con los géneros más potentes de la electrónica, lo que es el hardcore. En aquella época, si todos de jóvenes somos un poco rebeldes, unos se van al rock más duro o al heavy metal, yo me fui a la electrónica, también porque la tenía muy cerca, ese tipo de género. Y luego luego empecé a ablandarme con el house melódico y ya pasé por este nuevo estilo que yo le llamo, esto al final yo lo empiezo todo en el piano, aquí hay uno, pero bueno, al final lo voy a hacer con estos instrumentos de aquí, y es un estilo neoclásico en el que, como yo tengo bastante background de música electrónica, pues lo combino con elementos electrónicos. ¿Qué te iba a decir? ¿No te ha llamado Broncano? Broncano no, no me ha llamado, no. Le he llamado yo a él, pero no me lo coge. Allí solo van los que ya tienen muchísimo nombre. Entonces, bueno, ¿cómo transmitir con la música? O también vale para cualquier arte, ¿no? Yo estoy seguro que alguien de aquí hará algún tipo de arte o algún tipo de actividad con la que conecte mucho. Y bueno, en mi caso, como es la música, pues todo se retroalimenta, la melodía, el ritmo y la armonía. Para mí la melodía es donde se puede generar pues tristeza, alegría, tensión, es lo que yo llamo la voz del alma, y el ritmo nos puede acelerar, nos puede calmar, nos puede dar urgencia, y a mí lo que más me gusta es la armonía. Buenas. Y a mí lo que más me gusta es la armonía, porque la armonía es, como yo pongo aquí, es como si vemos unos pájaros volando, y el hecho de que sea de día o sea de noche cambia bastante el contexto. Y la armonía es eso. Tú cuando escuchas una melodía, por ejemplo esto, pues tú escuchas esto. Este piano es muy pequeñito, pero si yo toco un acorde, pues estos acordes es la armonía y transporta la melodía a otro lugar, juega con la melodía. Y el ritmo, que es lo que hace que le dé pues más aceleración, ¿no? O menos. Y bueno, este álbum que tengo aquí, pues nació de la necesidad de esconderme, por eso le he llamado el escondite. Yo hice un símil con el juego del escondite. Yo creo que todos hemos jugado al juego del escondite cuando éramos pequeños, y lo que se hacía es que había una amenaza. La amenaza era la persona que contaba, que se ponía ahí contra la pared y contaba, y los demás nos escondíamos. Y lo normal o lo lógico era esperar el momento justo, cuando ya no había peligro, para salir y salvarte tú y todos tus compañeros, ¿no? Pues este álbum nació un poco así, ¿no? El escondite fue mi estudio, donde yo fui a estar ahí, esperando el momento justo, a hablar conmigo, con la música, expresarme, y cuando yo lo terminé es cuando yo decido que es el momento de salir. Y entonces, pues, cuando sale el disco, para mí cumple justo con el mismo símil del juego, que es, con esto me sano yo, y luego sano a los demás, quien quiera escucharlo, quien quiera adquirirlo, quien quiera pues, formar parte de estas charlas, de todo, ¿no? Así nació este álbum, ¿vale? Entonces, es importante, porque normalmente la música, mucha gente, o el arte, la hacen para vender. Mucha de la música que escuchamos, aunque luego nos gusta, por detrás, sobre todo la comercial, tiene el sentido de vender. Lo investigan, miran qué es lo que analizan, qué es lo que más pueda gustar, para vender. Entonces el objetivo de este era otro totalmente, que es para mí la forma en la que uno tiene que hacer arte, ¿no? Cuando uno hace una pintura, cuando yo tengo alumnos que me dicen quiero hacer música, pero quiero que guste, claro, así hay una desconexión con uno mismo. Cuando tú estás haciendo algo pensando en los demás,
no estás teniendo una retroalimentación en lo que estás haciendo. De hecho, hasta al principio puede estar guay, pero luego con el tiempo te cansa. Y eso es lo que yo me di cuenta. Haciendo música electrónica de baile, yo me daba cuenta que cuando yo la componía, pues siempre tenía que estar en la mente de los demás. Y eso a mí acabó produciéndome mucha ansiedad a la hora de hacer música, incluso depresión, porque ya no le encontraba sentido hacer música. Y entonces así nació de nuevo todo esto. Un ejemplo práctico de cómo acercarse, si alguno está pensando en algún momento en cómo me acerco a la música, cómo me acerco a la composición, cómo me acerco... Pues la clave es encontrar esos instrumentos o ese instrumento que a uno más le llene. En mi caso era el piano, es con el que yo tengo una conexión muy profunda. He probado muchos instrumentos y una de las razones por las que en el colegio yo no estudié música, yo era muy malo en música, no es que fuese malo, sino que no tenía interés, era porque era con flauta, pero no porque sea mala la flauta, sino porque a mí no me llamaba la atención. Mi sobrina toca la flauta y le encanta. Pero a mí era el piano, entonces hizo que yo no tuviese esa conexión con la música y no pudiese o no supiese pues avanzar en esa materia, y luego por mi cuenta lo descubrí yo. Luego a mí me gustan mucho las texturas, los sonidos. Antes la directora me ha comentado, a ver si lo digo bien, ¿solfagio era? Solfegio. Yo es que no lo conocía así, pero estas ondas que están en una frecuencia determinada, pues a mí en según qué frecuencias me tranquilizan, ¿no? Y es las que yo voy buscando cuando yo toco el piano, ya lo toco de una forma que conecta mucho conmigo y luego le busco también esa textura que está en alguna frecuencia que a mí particularmente pues me calma y me hace conectar conmigo, porque no todas van a conectar. Hay algunas que incluso las podemos ver tenebrosas o que nos pueden molestar, cada uno tiene que encontrar la suya. Y luego percusión, yo necesitaba también que mi música tuviese percusión, pero tenía que ser orgánica, ¿no? Yo a mucha gente cuando me dice, oye, ¿qué percusión escojo? Me gustaría grabar algo, pero es que creo que eso no va a funcionar. O no. Digo, mira, si a ti te gusta, graba algo, puedes grabar esto, puedes grabar esto, puedes grabar lo que quieras. Entonces, en mi caso, yo aquí, en mis discos, aquí como lo voy a tocar ahora no se va a poder hacer, pero en el disco sí que las percusiones que se escuchan son percusiones muy orgánicas, son grabadas o son de tomas de algún sampleo que he hecho de algún sitio, de algún lugar, para poder formar la estructura de percusión. Y entonces, mi método de componer o de enfocar el arte es un poco diferente a como lo hace mucha gente, que normalmente la gente dice, voy a ponerme aquí a crear algo y luego explico o pienso en el título de la canción. A mí eso me causaba mucho dolor, porque lo que había compuesto no sabía qué nombre ponerle. Y pensé, digo, lo voy a hacer al contrario. Voy a pensar en la emoción o en la situación o en algo que me ha ocurrido y a raíz de eso intento pues imaginarme cómo sería en música. Entonces la canción cuando empieza ya tiene un título y luego yo voy avanzando sobre cómo quiero desarrollar esa historia, ¿no? Porque es que me sucede mucho a la gente que le doy clase que es que no sé cómo empezar, es que no sé cómo contar esto, no sé, y yo les digo siempre eso, digo, empezar sabiendo qué es lo que vais a hacer. No hace falta que sea, pues, muy complejo, y simplemente lo que tenéis que hacer es decir, pues, voy a hablar de algo muy básico, muy mundano, como puede ser mirar por el balcón. Eso tiene unas sensaciones, pues a partir de ahí tú empiezas a reflejarlo con música, sea más o menos simple, da igual. Y luego mucha gente también pregunta cómo conocerse musicalmente. Musicalmente, pero también la música que escuchamos dice mucho de nosotros.
según también qué etapa de la vida, si la hemos escuchado de más jovencito, la hemos escuchado más mayores, pues podemos estar en ese momento, ¿no? Pero yo siempre digo que si hacéis un repaso en vuestra historia de escucha musical, podéis encontrar cómo habéis sido, como, por lo menos en ese momento, o en el actual, y si luego alguien quiere componer o quiere hacer cualquier pieza, pues va a saber muy bien qué notas tocar, va a saber muy bien qué acordes, qué melodía, qué texturas, todo lo va a saber porque sabe qué es lo que le ha tocado. Antes pasaba mucho, ahora casi no se venden álbumes. Bueno, se venden, pero ya no escucha la gente, se compra un álbum y lo escucha. Pero antes había un álbum y la gente solía decir, no, pero solo vale una canción de ese álbum. Eso me acuerdo que pasaba muchísimo. O solo valen dos, las dos que han sonado en la radio, a lo mejor eran, ¿no? A mí me pasaba con esos álbumes que a mí era el contrario. Yo, un álbum a lo mejor, pues, no sé, de Coldplay o de Alejandro Sanz, decía, pues a mí las que me gustan más, fíjate, son estas dos, que no suenan en la radio. Entonces eso tenía una conexión conmigo muy fuerte, y luego cuando yo empecé a componer, me di cuenta qué cosas yo tenía que hacer musicalmente para encontrarme yo y para expresar lo que yo tenía. Y esto es una cosa que mucha gente pues, no hace, este ejercicio de conocerse musicalmente, pero si alguno, no lo he preguntado, pero aquí, ¿alguien toca algún instrumento? Yo no, pero mi hermana sí. ¿Cuál toca? La guitarra. Ah, española. ¿Y alguien nunca le ha llamado la atención? La guitarra eléctrica. Ah, sí, esa yo no la toco, esa me gustaría, pero me parece que no tengo el tiempo. Es difícil, ¿eh? Sí, todos los instrumentos son difíciles, sí, sí. La directora sí que me ha dicho que le hubiese gustado tocar el piano, pero bueno, mucho esfuerzo, es verdad, que ya cuando de pequeño, ahora estoy viendo mucha tendencia a los niños pequeños, que casualmente con esto de la inteligencia artificial, que parece que en el futuro toda la música se va a hacer por inteligencia artificial, yo estoy viendo que ahora los niños tocan más música que antes. Es que en mi pueblo ahora mismo están dando piano en un pueblo de 2.000 personas, 4 o 5 personas, o 6. En mi época era impensable. O sea, a lo mejor si te ibas a todos los pueblos de la Vega Baja, a lo mejor en alguno había alguien que tocaba el piano. Pero ahora solo en mi pueblo hay 5 o 6 pianistas, o que están empezando a tocar el piano. Entonces, bueno, yo tengo mucha curiosidad por qué va a pasar en el futuro con esto de la inteligencia artificial y tantos niños preparados para tocar instrumentos como hay. Pues bueno, esto es una deliberación mía. En cualquier caso, lo que también quiero decir es que nunca es tarde para empezar a tocar un instrumento, porque la música o cualquier forma de arte, si la haces para ti mismo, es una de las mejores conexiones que vas a tener, y vas a tener un momento en el que te vas a olvidar de todo y en el que, sin darte cuenta, si lo haces progresivamente y no le metes exigencia de más, te sana, te hace muy bien a la mente. Y, espera, hay aquí una diapositiva. Esta actividad no la hemos hecho. Mira, aquí os quiero poner un símil. Para ello tengo que cambiar esto de aquí. Aquí. Vale, esta canción es una canción que yo cuando la compuse, yo quise hablar, esto es de liberación mía, obviamente, yo no soy psicólogo, a quien te lo pueda explicar, pero yo pienso que somos seres de paz y de tranquilidad. Pero luego la presión de la sociedad, del día a día, de muchísimos factores, hacen que hasta el más fuerte mentalmente decaiga un poco, en mayor o menor medida. Entonces yo esta pieza la hice pensando en mi tranquilidad
y cómo luego esa sociedad a mí me podía afectar, ¿no? En esa presión, en esa exigencia, trabajo, familia, incluso todo, ¿no? Entonces empieza con el piano. Esos sonidos que van apareciendo son los que yo fui metiendo para empezar a alterar un poco. Y luego la percusión, que tiene un bombo que parece un corazón, que está más acelerado, que no tiene nada que ver, pero se está fusionando la tranquilidad del piano con, vamos a decir, la urgencia o la alteración de la percusión. A ti te está alterando. Vale, termina de una forma oscurilla y esa es la historia, por ejemplo, de esta canción. Aquí no tenéis un papel ni boli. ¿Alguien me puede decir qué le ha transmitido la canción? Hay tranquilidad. ¿Toda entera? El principio. Principio especialmente. El final me ha gustado. Pero la tranquilidad. Sí, bueno, esa es la... Dentro de esa alteración, es una alteración tranquila, porque no son sonidos agresivos. ¿Alguien más? Paz. Yo también tengo paz. Sí. Muy bien. Calma, tranquilidad. ¿Y esta?
¿Y esta? Esta me ha gustado más. Más que la anterior. La despedida. ¿Y qué te ha transmitido? A pesar de que te ha gustado más, ¿qué te ha transmitido? Ujú. Sí, sí. Claro, cada uno con una canción, con una obra de arte, una pintura, una serie, cada uno le transmite. No se tiene que. No le tiene por qué transmitir lo mismo que el autor. Porque el autor lo ha hecho pensando de una forma, pero luego las otras personas la hacen suya de otra. ¿Alguien más? A mí me parecía una despedida, pero una charla que hace un padre no, ¿Buena o mala? no sé. Pero el ritmo parece que buena. Como si estuviera contando algo importante aquí, pues padre. Yo tengo una teoría con este tipo de música. Estas frecuencias, porque al final son frecuencias, hay gente que les entristecen y que dicen incluso, eso es muy deprimente. Yo tengo la teoría de que esas personas no tienen alma, o la tienen corrupta, como digo yo. No significa que sean malos ni nada de eso. Pero a mí, por ejemplo, esta música, que a mucha gente le transmite eso, a mí no me transmite eso. A mí me transmite felicidad, me transmite una conversación con un amigo, una despedida, pero una despedida no en un mal sentido, paz, o sea, no me transmite eso. Y bueno, esa teoría es la que tengo yo, porque a base de mucho leer y mucho indagar y estudiar tanto mi música, la de otros, la gente, pues yo estudio mucho, nunca nada arreglado, todo lo estudio por mi cuenta, por eso son deliberaciones, pero yo parto de la base de que hay personas que tienen alma, hay personas que la tienen corrupta y hay personas que no tienen alma. Y casi siempre, y esto también son sensaciones mías, pues la gente que no tiene alma ve este tipo de música como algo deprimente o algo triste y automáticamente la rechazan. Porque yo creo que no quieren conectar con ellos. Les da miedo conectar con la parte auténtica y real que ellos tienen. Bien porque se la han enseñado así, o bien porque directamente han nacido así, o mil historias, deliberaciones mías.